Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas de regreso a Álgebra Lineal. El día de hoy vamos a hablar de la matriz asociada a una transformación lineal que va de f a la n a f a la m, que f es el campo en el que estamos trabajando, así que si ustedes prefieren, si les gusta trabajar más con campos, con los reales como su campo base, pues esto sería simplemente r a la n a r a la m. En realidad todo es igual porque un campo pues básicamente cumple las mismas propiedades algebraicas que R, así que no se preocupen demasiado por esa notación, simplemente imagínense que estamos trabajando con R, si es que así lo prefieren. Y pues vamos a hacer a la matriz asociada a una transformación de Fn-Fm, que son los espacios vectoriales más sencillos que vamos a tener ahorita. En el capítulo pasado, de hecho, vimos que cualquier espacio vectorial V de dimensión n es isomorfo a f a la n. Entonces vamos a trabajar con f a la n por ahora, y luego en el capítulo siguiente vamos a ver cómo podemos extender este concepto a una transformación lineal arbitraria de B a W con estos campos vectoriales arbitrarios, bueno, siempre y cuando sean de dimensión finita. Pero antes de empezar, me gustaría agradecer muchísimo a mis miembros del canal que se hicieron miembros hace básicamente un par de días, porque en el capítulo pasado no tenía miembros del canal. Muchísimas gracias a Barra 5 y a Demonist. De hecho, Demonist es miembro del canal de el Tier 2, de los que pagan un poquito más. Entonces, muchísimas gracias. Este capítulo, por supuesto, va dedicado a ustedes. Y pues, si tú también quieres volverte miembro del canal, simplemente dale al botón de Join, de unirse, y pues ahí salen los distintos niveles. El nivel más barato es barato, así que lo agradecería mucho. Es una pequeña propina para mí, que yo agradezco muchísimo, y pues gracias a ustedes puedo seguir haciendo esto. Entonces, vamos a empezar. A ver, empecemos con... A ver, si nosotros tenemos una transformación lineal de Fn en Fm, nosotros ya hemos visto que es suficiente con aplicar la transformación o saber a dónde va a dar la transformación a los elementos de una base. Supongamos que nosotros tenemos una base B1 hasta Vn, una base de Fn, de f a la n. Basta con que nosotros sepamos a dónde va a dar nuestra transformación lineal en los elementos de esa base. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos a un elemento cualquiera de f a la n, pues a este elemento nosotros lo podemos ver como una combinación lineal de los elementos de la base más alfa n bn. Entonces esta es una combinación lineal de los elementos de beta. Entonces t de b simplemente se va a calcular como alfa 1 t de b1 más etcétera más alfa n t de bn. Por la linealidad de b, pues si aplicamos t a esto, sería aplicar t a esto. Salen todos los escalares y se abren todas las sumas. Entonces simplemente basta con que nosotros sepamos cómo vamos a calcular a nuestra transformación lineal t en todos los elementos de la base. Pero como les decía, Fn es muy sencillo, y lo que va a pasar es que nosotros vamos a tomar a la base canónica, que es simplemente la que tiene a 1,0, etcétera, puros ceros, y luego 0, 1 y luego puros ceros, y así hasta tener 0, 0, y así hasta un 1, 0 y un 1 al final nada más. Entonces, por ejemplo, la base canónica de f a la 3 sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, y ya no me cabe, pero con la magia del iPad podemos solo mover esto. La magia del iPad es mejor que la magia del pizarrón. La magia del pizarrón, si había un error, un signo menos que no iba, pues simplemente lo borrabas, ¿no? Y ya estaba todo resuelto. La magia del iPad es todavía mejor porque puedes hacer eso y puedes mover cosas. Entonces puedes copy-pastear cosas y tienes control Z. Es excelente la magia del iPad.
Y luego todos los alumnos en las libretas están de, oh no, lo escribí con pluma, ya no puedo borrar, ya no puedo hacer esos cambios. Este, pero bueno, entonces esta sería la base canónica de f a la 3 porque bueno, todo campo tiene 0 y tiene 1, tiene su 0 y tiene su 1, así que sirve para cualquier campo. Por supuesto, ustedes pueden pensarlo de nuevo como que es en los reales, pero no es necesario. Entonces, este canónico, el primero de la base canónico le vamos a poner E1, el segundo de la base canónica E2, y así sucesivamente. En este caso solo llega hasta E3, pero en Fn en general, pues va a llegar hasta En. Y pues no importa en qué campo, en qué dimensión de nuestro espacio vectorial estemos, siempre se van a llamar igual los canónicos. Ok. Entonces, siguiendo con este concepto, pues en general, si nosotros tenemos a un elemento de nuestro campo f a la n, de nuestro espacio vectorial f a la n, pues esto se va a ver simplemente como a1, etcétera, hasta a n, ¿verdad? Es una n-ada de elementos del campo. Y esto, por supuesto, se ve como a1 por el 1, 0, 0, etcétera, más a2 por el 0, 1, 0, 0, 0, más etcétera, más a n por el 0, etcétera, 0 y 1 al final. Entonces, simplemente los elementos, las entradas de nuestro elemento nos dice exactamente cuáles son los coeficientes. O sea, esto ya es igual a A1E1 más etcétera, más AN EN. Entonces, basta con que nosotros sepamos cómo se transforma nuestra transformación lineal en cada uno de los elementos de la base. Entonces, pues, a ver, vamos a ver un ejemplo. Digamos que nosotros tenemos a la transformación lineal de R2 en R3 para no tener que hacer demasiadas cuentas, tal que T de 1,0, o sea, del primer canónico, es igual a, qué sé yo, 1, 2, 3, por decir lo que sea, y T del segundo canónico es menos 1, 0, 1. Entonces, ¿cuánto vale, por ejemplo, T de, bueno, digamos en general, T de A, B? Pues yo ya sé que T de A, B es T de A veces el 1,0 más B veces el 0,1. Y esto es igual entonces a, lo voy a poner acá abajo, a veces T del 1,0 más B veces T del 0,1. O sea, esto es a veces esto, a veces el 1, 2, 3, más B veces el menos 1, 0, 1. Por lo tanto, esto es igual a 1A, o sea, simplemente A menos B por el menos 1B, coma 2A más sería 0 veces B, entonces eso queda igual, coma, sería 3A más una vez B. Y así de fácil tenemos ya a nuestra expresión general de nuestra transformación lineal T, dados los elementos de aquí. Ahora, lo que nos damos cuenta es de que esto es lo mismo que si nosotros aplicáramos una cierta matriz al vector A, B. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Que a la A lo estamos multiplicando por un vector. Y si ustedes saben o recuerdan cómo es cómo son las operaciones de las matrices, saben que es como fila por columna. Entonces, aquí una cierta fila está multiplicando a esta columna, y luego la siguiente fila multiplica esta columna, y luego la siguiente fila multiplica la misma columna, porque solo tenemos una columna. Entonces, como nosotros tenemos a la A multiplicado por 1, 2 y 3, entonces nosotros tendremos que tener 1, 2 y 3 aquí para que la primera entrada de cada fila sea la que multiplica la primera entrada de esta columna. Y luego aquí nosotros necesitaríamos menos 1, 0, 1.
porque esto es lo que multiplica a la b. Entonces, ahorita les voy a hacer el resumen, pero si nosotros hacemos esta multiplicación, pues en la primera entrada, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esto por esto, entonces es 1 por a menos 1 por b da a menos b. Luego en la segunda entrada tenemos 2, 0 multiplicado por esto y nos da 2a y 0 veces b. Y esto por esto nos da 3a más una vez b, pero es lo mismo que tenemos aquí. Entonces, nosotros podemos a nuestra transformación lineal asociarla con una matriz que nos da toda la información y que más aún la transformación lineal es lo mismo que simplemente multiplicar esta matriz por nuestro vector. Y nos da exactamente la misma regla de correspondencia. Entonces, esa va a ser la transformación o la matriz asociada. Esta sería la matriz asociada a esta transformación lineal. Y pues entonces vamos a definirlo. Y la manera en la que calculamos esta matriz antes de hacer la definición en general es muy sencilla. Simplemente nosotros calculamos t en el primer canónico y lo que nos dio lo ponemos como columna aquí. Luego hacemos t en el segundo canónico y lo que nos dio lo ponemos como segunda columna aquí. Y si tuviéramos más canónicos, si tuviéramos una dimensión mayor, pues simplemente hay que poner todos los canónicos como columnas. Entonces, vamos a definirlo. Ese sería el ejemplo que genera esta definición. Y claro, ver esto es mucho más fácil que a lo mejor ver t de a, b es igual a menos b, o sea, como que aquí tenemos la información más sintetizada, la tenemos más rápido. Y eso va a ser muy bueno para luego ciertos cálculos que vamos a querer hacer. Ok, entonces, dice así, si nosotros tenemos de Fn en Fm una transformación lineal, entonces la matriz asociada a t es la matriz de n por m, n por m, le vamos a poner m sub t, tal que la iésima columna de mt es t aplicado a ei. Ok, espero que se entienda esta definición. Simplemente estamos diciendo que esta es una matriz que en cada columna tiene a t aplicado al canónico correspondiente. Ok, ahora, si nosotros tenemos una matriz cualquiera, digamos que nosotros tenemos una matriz cualquiera así, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Una matriz cualquiera. Nosotros esta matriz se la podemos aplicar a un vector, que el vector tiene que ser de la dimensión correcta. Por ejemplo, esta es una matriz de 3 por 2, entonces el vector tiene que ser de dimensión 2, o sea, tiene que ser un vector de f a la 2. Si nosotros tenemos esta matriz, nosotros podemos multiplicar a la matriz B1, B2, B3, multiplicamos a la matriz por un vector cualquiera y pues eso nos va a dar una cierta regla de correspondencia que nos da A1x más B1y, A2x más B2y, A3x más B3y. Y esta regla de correspondencia que nos da esta matriz es de hecho una transformación lineal.
Y eso es muy fácil de probar. Si nosotros tenemos A por lambda veces un vector, pues como esta es una multiplicación de matrices y pues la multiplicación de matrices saca escalares y además es asociativa, entonces pues en este caso tenemos que esto es lo mismo que lambda veces A por B. Y si nosotros tenemos la matriz A por una suma de dos vectores puestos de esta manera en columna, pues como la multiplicación de matrices es asociativa, entonces esto es simplemente A veces B1 más A, la matriz A multiplicado por B2. Entonces, esto en efecto, esta multiplicación de matrices en efecto es lineal, saca escalares y abre sumas. Entonces, si nosotros asociamos a esta matriz con su multiplicación a una transformación o a una función de esta manera, en efecto nos da una transformación lineal. Entonces, el chiste es que así como si nosotros tenemos una transformación, a la transformación nosotros podemos asociarle una matriz, pues nosotros vamos a tener que si tenemos una matriz, entonces a esa matriz le podemos asociar una transformación lineal. Entonces, la definición va así. O sea, no solo tenemos matriz asociada a una transformación, sino que dada una matriz tenemos transformación asociada a la matriz. Entonces, sea A le voy a poner matriz de n por m sobre el campo F, ¿vale? Esto significa que es una matriz de n por m, cuyas entradas son elementos del campo F. Entonces, definimos a la transformación bueno, nada más translineal, T sub A de F a la N en F a la M como T aplicado a un vector, lo voy a poner A1 hasta AN, es igual a la matriz A que multiplica al vector pero puesto en columna, con una matriz de n por 1. ¿Sí? A ver, si esta matriz es de 3 por 2, entonces multiplica. ¿Saben qué? Aquí más bien es una matriz de m por n. M por n. Siempre confundo eso, no se preocupen demasiado por ese detalle. Solo que sepan que la cantidad de columnas tiene que ser la misma que la dimensión del vector. Entonces, sí, creo que esto va al revés. M por n. Entonces queda así para que nosotros podamos multiplicar n horizontal por n vertical. Esa es la idea, ¿ok? Entonces sí, eso está bien. Y este sería un vector de n por 1, donde este es pues como de 1 por n. Pero bueno, entonces la transformación lineal es la multiplicación de matrices, que como vimos aquí, la multiplicación de matrices saca escalares, abre sumas, por lo tanto, es en efecto una transformación lineal. Entonces, a ver, si nosotros tenemos como, si hay una transformación lineal, entonces eso nos da una matriz. Y si nosotros tenemos una matriz, entonces eso nos da una transformación lineal, pues como que tenemos una función que va de transformaciones a matrices y una función que va de matrices a transformaciones. Entonces, pues como que lo que nos gustaría o la pregunta inmediata es si esta función que va de ida y esta función que va de regreso son inversas. O sea, esto provee estas funciones de la transformación asociada a la matriz y la matriz asociada a la transformación son en verdad como un diccionario que nos traduce de transformación lineal a matrices y en verdad como que las transformaciones lineales y las matrices son lo mismo, nada más como que con nombres diferentes. Esa es la idea que nosotros queremos, a la que nosotros queremos llegar. Pues la respuesta es que sí. Y entonces, pues vamos a probarlo con un teorema. Teorema.
Puse la palabra teorema de azul. Se ve súper raro para mí, pero no importa. Si le voy a poner S para que no se confunda, no le voy a poner T. Si S de Fn en Fm es transformación lineal, entonces la transformación asociada a la matriz de esta transformación, bueno, sí voy a poner subíndice, a la matriz de esta transformación S es la transformación original. O sea, si nosotros tomamos a la matriz asociada a la transformación y luego a la transformación asociada a la matriz asociada a la transformación, esa es la transformación original. Entonces, esto es punto número 1. Y punto número 2, si A es una matriz, bueno, le voy a poner sea A una matriz de M por N sobre el campo F, nosotros tenemos que la matriz asociada a la transformación asociada a la matriz A es la misma matriz A. Es decir, si nosotros tenemos a la matriz A, nosotros tomamos a la transformación asociada a esa matriz y luego a la matriz asociada a esa transformación asociada a la matriz, eso nos da a la matriz original. Entonces, eso nos dice que en efecto esto es una biyección, ¿verdad? Porque la función tomar matriz asociada compuesta con la función tomar transformación asociada es la identidad de matrices, ¿verdad? Si nosotros tomamos a la transformación y luego tomamos a la matriz, nos da la misma matriz original, es la identidad. Y lo mismo con esta, si nosotros tomamos a la composición de la función matriz con transformación asociada, nos da la identidad de las transformaciones lineales de Fn en Fm. Y eso lo que quiere decir es que estas dos funciones, la función tomar matriz asociada y la función tomar transformación lineal asociada, son inversas. Entonces son unas biyecciones que nos traducen del nombre matriz al nombre transformación lineal de Fn en Fm. Ok, pues vamos a demostrar el teorema. Vamos a demostrarlo. Muy bien. Para demostrar nuestro teorema, lo que nosotros tenemos que probar, por ejemplo, para demostrar el punto número 1, prueba. Ya sé que a lo mejor algunos de ustedes van a decir, bueno, es obvio por cómo lo construimos, pero hasta que no hagamos la demostración, nada es demasiado obvio. Entonces, como las transformaciones lineales están caracterizadas por en dónde mandamos a un elemento de la base, entonces basta con que nosotros probemos que la transformación lineal asociada a la matriz asociada a S, aplicada a un elemento de la base EI, es lo mismo que S aplicado a EI. Esto es lo que queremos demostrar. ¿Vale? Porque si dos transformaciones coinciden en los elementos de la base, entonces las transformaciones son iguales, ¿sí? La transformación está caracterizada por a dónde mandamos a los elementos de la base. Entonces vamos a demostrar esto. Vamos a demostrar eso. A ver, ¿cómo se define la transformación lineal asociada a una matriz? Pues esto simplemente es la matriz que multiplica a este vector, pero puesto como vector columna. Entonces, esto sería 0, 0, etcétera. El 1 en la posición y décima posición y todos los demás son ceros. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros multiplicamos a una matriz por un vector columna que tiene puros ceros y solo tiene un 1 en la décima posición? Pues, a ver, si nosotros multiplicamos a esta
a la primera fila por la columna, pues todo va a ser cero, todo se va a hacer cero. A lo mejor si escribo un ejemplo, va a ser más claro. Digamos que tenemos A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, y nosotros lo multiplicamos por decir por 0, 1, 0. Entonces, en el primer elemento de la fila nos va a dar es esto multiplicado por esto, pero A1 se hace 0, C2 se hace 0, bueno, se multiplica por 0, entonces esas partes no cuentan, y solo B1 se multiplica por el 1, y entonces solo sobrevive B1. Luego, pasa exactamente lo mismo cuando nosotros multiplicamos esta fila por la columna. Se cancelan A2 y se cancela C2 y queda solamente B2. Y luego lo mismo pasa con la última. Entonces, esto multiplicado por esto es simplemente en este caso, la segunda columna. Si aquí hubiéramos multiplicado 1, 0, 0, hubiera quedado la primera columna. Si hubiéramos multiplicado 0, 1, 0, 0, 1, hubiera quedado la tercera columna. Entonces, esto lo voy a poner en una nubecita. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros multiplicamos a ms por el vector canónico que tiene a un 1 en la iésima posición y 0 en todos los demás? Pues lo que va a quedar es la iésima, lo voy a escribir, iésima columna de ms. Eso es lo que queda la iésima columna de la matriz, como en este ejemplo. Aquí quedó la segunda columna, pero en general es la iésima. ¿Pero qué es la iésima columna de la matriz asociada a la transformación S? Pues por definición, nosotros la tenemos aquí la definición, de hecho está aquí. La matriz asociada es la que en la iésima columna tiene a T aplicado a EI. Es decir, aquí nos queda la iésima columna de MS, pero por definición eso es S aplicado a EI. Entonces, nosotros hemos demostrado que la transformación de M, de la matriz de la transformación S aplicado a EI, es la transformación S aplicado a EI. Entonces, esta transformación asociada es lo mismo que la transformación original cuando se le aplica a todos los elementos de la base canónica, pero con que se les aplique a los elementos de la base canónica es suficiente para que sean iguales en todos los elementos. Entonces nosotros tenemos que TMS es lo mismo que S. Ok. Vamos entonces nosotros a hacer a la matriz. Vamos a hacer el punto 2. Vamos a demostrar que la matriz asociada a la transformación asociada a A es lo mismo que A. Ok. Entonces vamos a hacer un truco muy parecido a este. Vamos a usar de nuevo que la iésima columna de la matriz M, en general esto es para cualquier matriz M, es M multiplicado por EI, ¿verdad? Eso, según lo que hicimos aquí y lo que hicimos acá, eso siempre es igual a la iésima columna de la matriz M. ¿Sí? Siempre y cuando pues las dimensiones coincidan. Esta sea, por ejemplo, si esta es de n por m, entonces esta tiene que ser de 1 por n, o más bien de n por 1, para que se pueda multiplicar. Pero eso es lo que vamos a usar. Y obviamente, si dos matrices coinciden en todas las columnas, entonces las matrices son iguales. Así que lo que vamos a demostrar para el inciso 2, en este caso, por demostrar que la iésima columna de la matriz MTA es igual a la iésima columna de la matriz A para toda I. Para toda I, desde
desde 1 hasta n. N, creamos que eran de m por n. Sí, suena bien. Ok, entonces vamos a demostrar que todas las columnas coinciden. Eso es lo que vamos a demostrar. Entonces, a ver, vamos a hacerlo. Esto es nuestro por demostrar. Y ahora a la demostración. Voy a poner con morado, ¿por qué no? A ver, ¿cuál es entonces la iésima columna de m sub t sub a? Pues por lo que ya demostramos aquí, esto es lo mismo que m por t sub i, m sub t sub a. Pero nosotros sabemos que la iésima columna de la matriz asociada a la transformación, de hecho aquí ni siquiera es necesario que haga este paso. Nosotros sabemos por definición de la matriz asociada a una transformación lineal que la iésima columna de esa matriz simplemente es t aplicado a ese canónico. Entonces, esto simplemente es t sub a aplicado a el canónico E sub i. Pero por definición aquí lo tengo, por definición de la transformación asociada a una matriz, esto es simplemente la matriz que multiplica a ese vector. Entonces, en este caso, la transformación asociada a A aplicada al vector EI es simplemente A que multiplica a EI, A multiplicado por EI, pero A multiplicado por EI vamos a hacer uso ahora sí de este resultado de que la iésima columna de M es simplemente M multiplicado por EI. Entonces, vamos a tener nosotros por ese resultado que A multiplicado por EI es igual a la iésima columna de A. Y pues así de simple ya tenemos el resultado. La iésima columna de M sub T sub A es la iésima columna de A. Y pues si coinciden todas sus columnas, esto por supuesto fue para cualquier I arbitraria, no tomamos una en específico, entonces sirve para todas. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos que M sub T sub A es igual a A. Entonces, pues, ¿qué acabamos de descubrir nosotros? Acabamos de descubrir que si nosotros tenemos el espacio de todas las transformaciones lineales de Fn en Fm y al espacio de todas las matrices de M por N sobre el campo F, nosotros tenemos una biyección aquí. Nosotros tenemos a la transformación matriz asociada o a la función matriz asociada y a la función transformación asociada, y estas son inversas. Entonces, son isomorfos estos dos espacios, o bueno, no sé si decir que son isomorfos, pero son equivalentes, ¿sí? Son equipotentes. Ahora, si nosotros, a lo mejor esto lo voy a dejar para la siguiente, porque no quiero que esto sea demasiado largo, pues nosotros sabemos que existe una suma de transformaciones lineales y nosotros sabemos que existe multiplicar una un escalar por la transformación lineal, y además existe componer transformaciones lineales. Por otro lado, en las matrices, nosotros tenemos una suma de matrices, nosotros tenemos multiplicar un escalar por una matriz y nosotros tenemos multiplicación de matrices. M por N. ¿Sí? Nosotros tenemos multiplicación de matrices. Entonces, a lo mejor nos gustaría probar o sería interesante ver que hay una relación aquí. A lo mejor nos gustaría ver que la matriz asociada a una suma de transformaciones lineales es la suma de las matrices asociadas.
o que pasa lo mismo con esto. Y de hecho, la composición de transformaciones sí, la composición de transformaciones lineales se va a expresar como el producto de matrices. Entonces, eso nos diría que estas transformaciones no solamente son funciones biyectivas, sino que son transformaciones lineales. Y más aún, el hecho de que preserven la composición del producto, pues nos va a decir que son unos isomorfismos todavía más fuertes. Entonces, pues eso vamos a ver la siguiente vez. Vamos a demostrar estas cosas la siguiente vez que esto pasa, que esto es isomorfo a esto, esto es isomorfo a esto y esto es isomorfo a esto. Bueno, isomorfo, que se preservan esas operaciones bajo estas transformaciones. Pero bueno, por ahora quédense con que básicamente una transformación lineal es una matriz disfrazada o escrita de distinta manera, y una matriz es una transformación lineal escrita de otra manera. Básicamente son lo mismo. Y aquí acabamos de decir cuál es el diccionario que traduce de una a la otra. Pero bueno, por lo pronto, muchísimas gracias por ver. Si les gustó, por favor, denle like, compártanlo con todas las personas a las que crean que les puede servir este video. Ya saben que suscríbanse si quieren no perderse el siguiente capítulo, y nos vemos en el siguiente. Adiós.